Bienvenidos amigos a Beltos Truth en vivo. Soy su anfitrión Scott Ritzema, nuevamente para otro programa. Les encantará nuestro invitado de esta noche. Sé que están muchos de ustedes familiarizados con el Dr. Tim Pernick. Hablaremos con él en un momento, pero primero quiero decirles cuál es el tema de esta noche, porque trata con muchos temas diferentes, por supuesto, y vamos a abordar las cosas de la ciencia médica en el movimiento de salud que alguna vez se consideraron extremas y fanáticas. Preocupación sobre el fluoruro y los GMO y cosas como la palabra... Así es, como lo mencionaré, el Dr. Tim y yo somos grandes fanáticos de hablar sobre las vacunas y esta conversación sobre las vacunas queremos asegurarnos de que no haya información errónea al respecto y por eso vamos a tener esta entrevista solo en fluoruro. Va a volver en otra ocasión para los GMO y el glifosfato y los disruptores endocrinos y muchos otros temas y espero poder contar con el Dr. Tim como invitado habitual. Es un buen amigo mío y luego esta noche vamos a continuar con la discusión sobre las vacunas en Versus Truth TV, así que marquen eso en su navegador, abran una pestaña y vayan a Versus Truth TV y verán el video allí en la colección en vivo de Versus Truth. Ahora, vieron en la pantalla hace un momento. Esto es lo que hace posible este canal. Estos aerosoles para la garganta tienen solo 4.9 estrellas. A la gente le encanta porque funciona durante esta época del año especialmente. Si se rocía esa cosa allí, se lo diremos en versoftruth.tv. El ingrediente clave que no puedo mencionar aquí porque YouTube por su nombre lo ha identificado como desinformación médica. Pero hay una menta allí, dulce y sabrosa, y yodo, especialmente el yodo en las fosas nasales. Cuando sientes que algo viene, en realidad es muy eficaz y por eso a la gente le encantan esos artículos. Así que gracias al patrocinador RevitalLiving.health. Ahora les presento al Dr. Tim Pernick. Lo primero que tenemos que hacer es poner nuestros nombres en orden. En la pantalla está el Dr. Tim, pero la ortografía del apellido es P-E-R-E-N-I-C-H, ¿correcto? La mayoría de la gente dice, bueno, ese es Tim Pernick. ¿Correcto? Con 3 sílabas, ¿es correcto? Pernick, sí, 2. 2 sílabas, sí. Y Ritzema son 3 sílabas. Así que a veces la gente las entiende al revés y te dan 3 sílabas y a mí me dan 2 sílabas. Ritzema, no Ritzema y Pernick. Aclarase eso cuando nos conocimos hace unos años. Scott es como la fruta y el nombre Nick, así que ahora lo tenemos claro. Pero si eso entró por el oído de alguien y salió por el otro oído, el Dr. Tim y el hermano Scott. Así que nos alegra que estén todos con nosotros y hoy estamos hablando de fluoruro, así que creo que tenemos un trasfondo similar donde hace 20 años estamos filtrando nuestra agua. Nos preocupaban cosas como la gente dice, como ustedes están locos, tienen miedo a los comunistas. ¿Cuál es el origen de eso, por cierto? Donde no se supone que te preocupes por el fluoruro debido a alguna teoría de conspiración sobre el comunismo. Y que entonces, ¿cómo se volvió común esto? Danos un poco de antecedentes en general sobre el tema del fluoruro antes de pasar a tus diapositivas. Absolutamente. Bien, la razón por la que el fluoruro vuelve a estar en los medios se debe a un caso de la Corte de Circuito. Fue un caso presentado ante el 9º Circuito, que irónicamente es el mismo circuito que supervisa Oregon, Washington y California, por lo que generalmente tienden a ser más de izquierda, de centro izquierda, y este caso llegó a ellos y el juez básicamente le preguntó a la EPA si tenía algún estudio que demostrara que el fluoruro no causa retrasos en el desarrollo neurológico o no causa pérdida de coeficiente intelectual, y la EPA dijo que no. Nunca habíamos hecho de esos estudios y lo gracioso es que la investigación se había ido acumulando a lo largo de las décadas mostrando que sí. Así que así es como comenzó y por supuesto con la nominación de RFK Jr., el NIH está por encima de todo. O lo siento, el secretario de Salud y Servicios Humanos está por encima de todo y dice que creo que podremos sacar el flúor del agua. Esto ha hecho que el flúor vuelva a ser algo común, pero hace mucho tiempo se pensaba que el flúor era una neurotoxina, solía ponerse en veneno para ratas, insecticidas y cosas así, y la gente era escéptica antes de que se convirtiera en una de las grandes victorias de salud pública o lo que sea. Es interesante que a medida que avanzamos en la presentación, veremos cómo los fabricantes de pasta de dientes y la gente comenzaron a publicitar el flúor. Tuvieron que tratar de convencer al público de que era bueno para ellos, mientras que al principio de la historia del flúor o de la fluoración del agua, la gente era escéptica. No lo pensaban que el flúor fuese realmente bueno para ti, porque decían, bueno, eso es algo que ponemos en el veneno para ratas. Sabemos que es una toxina neurológica y por eso, gracias a los esfuerzos de la escuela y la Asociación Dental Americana y otros grupos de presión poderosos, nos han convencido a lo largo de los años que el flúor ha sido realmente bueno para nosotros. Y por supuesto,
tuvo esa famosa película Doctor Amor Extraño, donde el general que perdió la cabeza habla sobre cómo el flúor es parte de un complot comunista para embrutecer a las personas y hacerlas más dóciles, y que mantiene ese tipo de cosas fuera de su agua y todas estas otras cosas. Así que ahí es donde empezó y siempre ha sido bueno teórico de la conspiración, pero curiosamente la ciencia ha estado ahí por mucho tiempo. Es solo que a través de las voces que tienen los micrófonos y los medios y agencias como la Asociación Dental Americana ha sido desplazada, y por eso durante años todo lo que nos han dicho es que el flúor es seguro y efectivo. Así que es una ventana muy corta en el tema. Eso es muy interesante. Ahora, esto es especialmente significativo y personal para mí porque soy de Grand Rapids, Michigan, y cualquiera que conozca la discusión y la historia del flúor, Grand Rapids fue la ciudad que experimentó por primera vez, que encabezó esto y fue pionera en la fluoración del agua. Que sé, Dr. Tim va a hablar sobre todos estos elementos erróneos de eso, pero soy del lugar y tienen un gran monumento histórico donde estamos orgullosos del hecho de que fuimos los primeros en preocuparnos por los dientes de todos en este experimento médico masivo. Pero llévanos a través de cómo llegamos a donde estamos hoy con esta corriente principal y lo que sabíamos. Fue tan interesante. Quiero escuchar toda esta historia porque nos estás diciendo que hace mucho tiempo la gente sabía esto y luego lo olvidamos durante esa fase de confianza en las instituciones y ahora estamos en la fase más escéptica en estos ciclos históricos. Sé que conoces la historia sobre los ciclos históricos, pero llévanos a través de tus diapositivas. Aprendamos juntos. Sí, echemos un vistazo. Así que aquí estamos. Esta es una presentación que hice y déjame ver aquí. Así que si miras aquí, este es el comienzo. Déjame comenzar aquí en la parte superior. Así que está aquí. Esto es en 1955 y ves al tipo con la pasta de dientes y este es un anuncio que te dice que está anunciando. Esto es 1955 cuando se anuncia la primera pasta de dientes importante. Avanzada desde el fluoruro, ahora Ipana tiene extra fluoruro, en otras palabras. Están diciendo, oye, tenemos este fluoruro especial. Entonces en los años 50 le decían a la gente, mira, estamos en la vanguardia de la ciencia, estamos poniendo flúor en la pasta de dientes. Lo que te dice, bien, ¿cómo combatimos las caries sin poner flúor en la pasta de dientes durante muchos años? Ahora, tienes que entender que tus huesos generalmente tienen un poco de flúor en ellos. El flúor se produce naturalmente en la corteza terrestre. A veces puedes obtenerlos en los alimentos, pero es en cantidades tan pequeñas que es insignificante. Sin embargo, tus huesos lo tienen y se cree que el flúor es algo que se une al calcio para hacer que tus huesos sean más fuertes. Pero lo que nunca se ha demostrado es que beber flúor o tragar tu pasta de dientes va a hacer que tus huesos sean más fuertes. Y en realidad lo que vamos a ver es que en realidad tienen otros efectos. Pero puedes ver los anuncios aquí. Aquí hay otro. Creo que esto es 1955 o 56. Aquí hay otro. Nueva pasta de dientes mágica con flúor. Imagina eso. Estamos tan acostumbrados a la pasta de dientes floridana que pensamos, oh, todo el mundo lo tiene. Pero decían, mira, esta pasta de dientes tiene flúor. Esto es genial, estamos siguiendo a la ciencia. Y nuevamente ellos lo aclamaron como este milagro que iba a salvar a la gente de la caries dental. Pero esto es lo interesante. Esto es de la OMS. Esto es en 19, creo que es 1961. Así que esto es de la OMS y por lo tanto la OMS comenzó a promover el flúor y decían, oye, queremos flúor en el agua. Y estaban presionando a los diferentes países para que dijeran que pusieran flúor en el agua. Así que estaban apoyando todo esto y lo que sucedió es que estaban rastreando cómo los condados votaban para poner flúor en el agua. Ahora, escuchen, lo que dicen aquí porque están a favor, pero observen lo que pensaban los estadounidenses sobre el flúor en 1961, por lo que dice que esta elección devuelve la fluoración. Entonces, ¿cómo resultaron las elecciones en 1960? Dice, a fines de noviembre, la Asociación Dental Americana informa que al menos 1 millón de ciudadanos habían sido contabilizados como perdedores en las elecciones, independientemente de la afiliación política. Esta cifra representa la población aproximada de las comunidades en las que se sabe que las propuestas de fluoración fueron derrotadas en la urna electoral. Así que piensen en esto. En 1961 no podían convencer a casi nadie. Ahora hay condados que lo hicieron y mencionaron eso los ganadores. Pero note que dijeron que millones de personas votaron para no tener flúor en el agua. La pregunta es, ¿por qué no querrían flúor en su agua? Sí, todos saben que es asombroso, ¿verdad? Durante los últimos 60 años, 70, 80. Exactamente, este es mi punto. Como al principio, esto era
Por cierto, no hice su biografía, amigos. El doctor Tim ha escrito el libro literalmente sobre la vacunación y nuevamente nos encanta hablar, nos encanta las vacunas porque nos encanta discutir estas cosas y él tiene un libro sobre esto. No sé, Jeremy, tienes un código QR donde la gente puede obtener su libro porque no todos irán a Belts of Truth TV y escucharán esa parte de la entrevista. Está bien conseguir su libro al menos. Y de paso, Belts of Truth TV es gratis si la piden aquellos que no quieren participar en la contribución de $7, pero compren su libro. Esa es una inversión que vale la pena. Y quiropráctico, historiador de la iglesia, historiador antiguo, estudió derecho. Así que aprecio lo que el Señor ha hecho por ti en tu vida y a través de ti dándote el conocimiento que puedes compartir con nosotros. Así que sigue con eso. Alabado sea el Señor, eso es muy generoso de tu parte. Así que solo quiero que veas esto ahora para tu audiencia. Pueden reconocer esta publicación aquí. Esto es Buena Salud. Esta es una publicación de Salud Adventista y lo fascinante de esto es que este fue nuestro principal órgano de salud durante décadas. De hecho, comenzó con John Harley Kellogg y el reformador de la salud, e incluso antes de él, y luego hizo la transición a Buena Salud y básicamente lo que era nuestro órgano para hablar sobre cómo nos sentíamos sobre temas médicos. Así que en el libro que coescribí, de hecho, mostramos lo que pensaban sobre el tema de las vacunas hace mucho tiempo y cómo cambió y lo que pensaban. Pero sobre este tema sobre el flúor, esto es interesante. Ellos finalmente terminaron apoyando la fluoración, pero en este artículo que está en 1963, este médico escribe este artículo sobre la fluoración y tiene muchas preguntas. Entonces, lo que hace es entrevistar a dentistas de Loma Linda, 2 de ellos, para preguntarles cuál era su opinión sobre la fluoración. Porque nuevamente nos dijeron que el flúor nunca fue convertido. Todos estaban felices de tomarlo, felices de ponerlo en el agua, pero acabas de ver a la OMS que demostraron que había personas que no lo querían en el agua. Muchos estadounidenses no lo querían. Y Loma Linda en la facultad de odontología también estaban divididos. Así que no fue aceptado automáticamente. Tomó mucho tiempo y mucha gente promoviéndolo y dinero detrás para que la gente pensara que funcionaba. Pero debes preguntarte, ¿por qué no lo querían? ¿Por qué no lo aceptaron? Así que aquí está el artículo y así es como concluye. Muy bien. Entonces, este es un médico que es O.S. Parrott. Sí, O.S. Parrott. Puede que lo esté pronunciando mal. Médico. Es un médico y a veces es un autor invitado aquí. Y esto es lo que dice. Y quiero que lo veas. Así que escucha. Así es como él se siente sobre la fluoración en su agua. Dice, elegiría el agua de mi propio pozo de 30 metros de profundidad, sabrosa y pura como cualquier otra que pueda desear y no me molestaría ni siquiera con el cloro. Es interesante. Así que aquí hay un médico que incluso es escéptico de poner demasiado cloro en el agua. Preferiría beber agua fresca de pozo, lo cual es admirable. Pero solo estoy señalando las cosas que damos por sentado. No todo el mundo estaba a bordo cuando salían y él dice esto. ¿Qué pasa con usted, habitante de la ciudad donde el agua pública está fluorada? Hasta que la investigación haya demostrado que los fluoruros no dañan los órganos con el avance de los años, mis hijos y yo beberemos agua embotellada. Eso es bastante sorprendente, Scott, considerando que aquí hay un tipo que es médico que no está totalmente de acuerdo con eso. Sí, totalmente. Así que estamos aislados de esa historia y vemos las cosas a través de quienes nos presentan esto en la corriente principal. Una de las cosas que no sé si salió en alguna de estas publicaciones, pero para mí la objeción más simple de este tipo de problema, más evidente con la fluoración del agua pública, siempre ha sido, no se puede controlar la dosis. ¿Cuánta agua beben las personas? ¿Qué peso corporal tienen? ¿Y cuáles son sus necesidades particulares o factores de riesgo que pueden hacer? Como usted decía antes y volverá a esto, estoy seguro de que ha habido estudios que muestran una reducción del coeficiente intelectual a través del flúor. Es una especie de gran bomba la que dejaste caer en tu introducción, así que sigamos con esto, pero sí, veo lo que estás diciendo aquí. Nunca hubo un consenso inicial en el que de repente todo el mundo pensó que esto era lo más obvio que todos tenemos que hacer. Especialmente de inmediato. Y ahora continúa con esto y hablará de los 2 dentistas diferentes que consultó antes de escribir este artículo. Uno es un pro flúor y el otro está en contra y dice, aceptaría el veredicto de esos 2 científicos sobre las ventajas de un estilo de vida. Así que básicamente está hablando de cómo mantener sus dientes y en ambos están de acuerdo en que la forma más efectiva de reducir las caries no es la fluororización,
sino la nutrición y mantener el azúcar fuera de su dieta o limitar las frutas y azúcares naturales. Ese es su argumento. Ambos están de acuerdo con eso y por lo tanto ambos están de acuerdo en que es la mejor manera de hacerlo. Y por supuesto somos grandes defensores del estilo de vida. Y ahora va el último párrafo, su conclusión, y dice: le escribí al Dr. McKay, y el Dr. McKay era el dentista que estaba en contra de la fluoración, y dice: le escribí al Dr. McKay sin saber que había fallecido en junio de 1967. Lo siento, este artículo fue en 1968 y la señorita McKay me dijo que nunca cambió su opinión sobre el flúor. Así que en 1967 este dentista todavía creía que el flúor no era útil en el agua y no era seguro, y ella dijo que nunca cambió su opinión sobre el flúor. Creía que las personas que tenían confianza en él no deberían esperar a obligarlo al público en general, sino que eran libres de tomarlo o dárselo a sus familias o en una tableta o píldora, porque después de 8 años no hizo nada por el niño y ayudó al riesgo en los adultos. Nadie ha presentado pruebas de que el flúor no pueda dañar a las personas que lo usan durante un largo periodo. Estoy de acuerdo con la opinión del Dr. McKay. Ahora, solo quiero saber su opinión sobre esto. ¿Qué piensa sobre el argumento de salud pública que acaba de presentar allí de que si desea algo que no está probado, que sea seguro o efectivo, puede consumirlo, pero obligarlo al público en general está mal? ¿Qué piensas al respecto? Nuestros cuerpos son el templo de Dios viviente y que debemos ofrecer nuestros cuerpos como un sacrificio vivo o un acto espiritual de adoración. Eso está en Romanos 12, y opciones de salud son opciones de adoración. Y eso puede sonar como, ¿en serio, flúor? Pero no, todo lo que pongo en mi cuerpo es una decisión espiritual y cada individuo tiene que tomar eso. Por eso me entusiasmé cuando llegaste a esa parte sobre esto. Es que esto se está imponiendo a todos al ponerlo en su agua. Tal vez hay algunos problemas actuales relevantes en la historia reciente para los que Germain podría ser un tema, pero intentaremos evitarlo en esta plataforma en particular. Pero creo que sé a dónde quieres llegar con eso, Dr. Tim. Porque no deberíamos, según las leyes de la vida de Dios para el universo, ordenar e imponer medicamentos a las personas sin su consentimiento informado, ¿cierto? Cierto, y digamos que el flúor es seguro y efectivo para la mayoría de las personas, así que digamos que el 80%, bueno, puede que no sea efectivo o seguro para el 20% de la población, deben ser obligados a soportar enfermedades y dolencias y pérdida de cognición por el resto del 80%. O incluso el 2%. Cierto. Simplemente no puede ser, eso está mal. Según la ley, conoces la ley. Preferirías ver a 10 hombres culpables libres que a un hombre inocente encarcelado. La salud pública y los actos públicos en el ámbito cívico debe tener en cuenta la libertad individual. Por cierto, me encantó cómo hablabas de que la nutrición es la respuesta a estos problemas. Tu organización, tu ministerio, tu medio de publicación se llama Restaurar la Mano Derecha. La mano derecha o el brazo derecho del Evangelio. Es por eso que estamos aquí. No estamos aquí solo para hablar sobre el flúor. Quiero decir, eso es interesante para ambos, pero el verdadero propósito de que estamos aquí es mostrar los métodos de Dios y los métodos de Dios para sanar que nos traen, en última instancia, el mejor cuerpo y mente que podemos tener. Y si la gente no está de acuerdo y quiere tomar flúor, está bien. Puede que escuches que daña el cerebro y afecta la función cognitiva. Así que puede que quieras repensar eso, pero nosotros creemos en la libertad para todos. Puedes aceptar lo que dice tu dentista y confiar en él. A mí me parece bien, no te detendré, pero deberías saber todo. Aquí tienes un estudio interesante. Bien, este estudio se publicó en 1969, por lo que la fluoración ocurre aproximadamente en los años 50 y depende de dónde está sucediendo en algunos lugares de Europa. Y entonces comienzan a hacer estos estudios y están mirando esto y esto. Fue publicado nuevamente en los Anales de Enfermedades Reumatológicas en 1969 y ellos informan la idea de que el flúor en realidad causa fluorización en los huesos. Y no están hablando de cantidades altas, están hablando de cantidades regulares y se dan cuenta de que eso es un problema incluso allí. Ellos están mencionando que va a causar que los huesos se rompan. Y mira esto, y dice que tal vez haya un problema aquí. Tal vez deberíamos comenzar a mirar esto porque está causando degeneración en los huesos, degeneración en las articulaciones, que serían enfermedades reumatológicas. Así que es interesante. Nota lo que dice aquí. Las grandes, así que aquí están las grandes en algunos países. Los fluoruros se usan tentativamente en el tratamiento de la osteoporosis, la enfermedad ósea metastásica y la enfermedad de Paget.
pero luego ve que dosis más altas por periodos más largos de tiempo causan problemas tóxicos para el cuerpo y la piel. Por lo que es muy interesante que esto en 1969 y ya están empezando a cuestionarlo. Ahora, este es alguien con quien muchos están familiarizados. Este es el Dr. John McDougall, que escribe que en Vegetarian Times, y está escribiendo aquí, quiero decir, esto es en 1987, y McDougall aquí está escribiendo sobre esto, y por qué nuevamente la gente lo estaba cuestionando. La gente siempre lo ha estado cuestionando, pero cuando la Asociación Dental Americana y los grandes fabricantes y toda esta gente, algunos argumentan que la industria del aluminio fue un gran defensor de la fluoración, porque podían entonces deshacerse del fluoruro de sodio, que es un subproducto de la purificación y refinación del aluminio. Así que ese es uno de los argumentos que se han presentado y mucha gente rastrea el dinero detrás de esto con ellos. Pero de todos modos, escuchen lo que dice McDougall. Espera un momento, desecharlo. ¿Por qué necesitan deshacerse de él? Bueno, porque técnicamente se considera un desecho tóxico, así que... Está bien, pausa. ¿Todos escucharon eso? Quiero decir, sigue. Solo quiero asegurarme de que la gente no se haya perdido eso. Sí, lo sé, el fluoruro de sodio es una sustancia venenosa. Si alguna vez ven un video, pueden verlo en YouTube. Cuando vierten el fluoruro de sodio en el agua, tienen que usar un respirador, tienen guantes y gafas, porque es un agente neurotóxico conocido. Así que incluso si no cae sobre ti, pero respira los vapores, podría arruinarte. Pero el argumento es bueno. Ponemos dosis tan bajas que no importa, pero aquí está el argumento, el contraargumento, que si bebes agua del grifo durante 50 años, no se acumula. Y sí, lo hace, tus riñones la excretan, pero lleva un tiempo sacarla y se incrusta en tus huesos y se asienta en el tejido blando. Comienza a calcificarse, así que hay problemas con eso. Pero esto es lo que dice McDougall. Dice, desde el punto de vista de salud comunitaria, la fluoración del agua potable tiene sentido. Sin embargo, desde un punto de vista individual, la fluoración puede considerarse una grave violación del derecho a tener agua potable pura del grifo. Personalmente, no quiero que se fluorice el agua potable si se toma una decisión de fluorizar nuestra agua en Hawái. Puedo encontrar otra fuente de agua potable para mi familia. Así que incluso él no se está volviendo loco con eso. Como sé que es malo, soy médico. Sé que se usa en diferentes cosas. De hecho, creo que el flúor también se usa en ciertos medicamentos psicotrópicos como Prozac. De hecho, se usa allí, es parte del contenido mineral. Ahora, de nuevo, la gente diría que es pequeño, pero es porque tiene efectos neurológicos. Doctor Tim, las personas en los 60s y 80s, ¿estas voces fueron difamadas y ridiculizadas como teóricas de la conspiración? ¿O fue en su mayoría... Solo hemos estado estudiando eso durante los últimos 30 años más o menos, que eso comenzó a surgir? Sí, creo que probablemente para cuando llegues a los años 80 es cuando empezamos a llegar ahí. Así que incluso mientras lo dice, creo que es ahí donde están empezando a aumentar esta idea. Porque recuerdo cuando era niño, recuerdo que servían flúor en la escuela para que te enjuagues la boca, porque simplemente pensaba que era una cuestión de salud pública. O podías enjuagarte y así que piénsalo, literalmente te están administrando un medicamento en la escuela sin que tus padres estén allí. Y siempre te dicen que no lo tragues, que no lo tragues, que no lo tragues. Pero si lo haces un poco, quiero decir cuánto, quiero decir, es por eso que el dentista cuando vas allí y te haces tratamientos con flúor en los dientes, te ponen un vacío en la boca y tu pasta de dientes dice que no lo tragues. Llama a control de envenenamiento si lo tragas. Eso debería decirnos algo. Eso debería decirte algo. Y no estamos hablando como de un pegote de pasta de dientes. Estamos hablando de un punto de pasta de dientes. Como yo recuerdo cuando era niño. Ya sabes, cómo promocionaban la pasta de dientes para niños. Las hacían saber a caramelo. Y recuerdo que tenía una pasta de dientes sabor a chicle. Y pensé que era lo mejor del mundo. Y recuerdo que tomaba tragos y me los ponía en la boca. Probablemente ahora tendría un coeficiente intelectual mucho más alto. Oye, soy de Grand Rapids, así que no me pueden culpar por mis problemas aquí. Exactamente, así que este es un estudio interesante. Esto es de una revista sobre cáncer y en esta revista, esto es de la revista del Instituto Nacional de Cáncer y lo que ellos hicieron allí. Originalmente fue en 1990, así que la gente pensó que había problemas con el flúor incluso en ese entonces y lo estaban estudiando y entonces el Instituto del Cáncer notó que algunos cánceres se desarrollan más rápidamente en áreas donde había flúor en el agua.
Se dieron cuenta de esto porque el flúor tiene la capacidad de descomponer los tejidos y afectar el sistema inmunológico y también dañarlo neurológicamente, así que lo investigaron. Ahora, en última instancia, el Instituto Nacional del Cáncer concluyó en ratas que el flúor era seguro y efectivo. Eso es lo que concluyeron. Sin embargo, en la discusión muestran estos tejidos y por supuesto es difícil distinguir lo que hay en blanco y negro, pero esencialmente lo que concluyeron es que en estos tejidos notaron cambios precancerosos en estas ratas. Notaron que comenzaron a tener cambios cancerosos en sus tejidos blandos cuando les dieron fluoruro de sodio, así que sabían que había un problema allí, pero por supuesto siguieron adelante con la ADA, AMA y todas las demás agencias diciendo, bueno, todavía creemos que es seguro, pero notamos algunos cambios allí, ellos estaban dispuestos a arriesgarse. Aquí es donde toda esa teoría de conspiración, ese tipo de mentalidad comenzó a crecer, donde la gente tenía miedo de publicar sus conclusiones porque no querían ser etiquetados como tales. Pero estos tipos ya en 1990 decían, sí, definitivamente hay algo allí. No vamos a decir que está causando cáncer, pero diremos que definitivamente causó cambios precancerosos en los tejidos blandos de las ratas con las que estábamos experimentando. Quiero que estemos del otro lado, al menos versus Truth TV. ¿Puedes hablar sobre ADA, AMA y la Academia Estadounidense de Pediatría? Estoy enfatizando eso para el tema posterior y cómo estas organizaciones se vuelven tan capturadas como las agencias reguladoras. Entiendo cómo ocurre la captura regulatoria, soy un tipo de ciencias políticas, puedo explicarlo, pero realmente quiero entender cómo estas universidades, de cómo las llamas, las agencias de acreditación y demás dentro de la medicina convencional tomen eso allí, porque quiero que realmente puedas hablar libremente sobre el lado pediátrico también. Absolutamente, sí. Solo menciona eso, lo haremos seguro. Así que esto es otro estudio interesante también y estaban mirando, así que en este estudio aquí estaban mirando el flúor causando osteomalacia. Ahora, la osteomalacia es básicamente donde los huesos se vuelven gruesos con calcio, pero el calcio, tienes que entender, esto es como si alguna vez has usado Legos. Si tomas un puñado de Legos y los dejas caer sobre otro, lo harás una pila, pero para hacer una estructura tienes que juntar los Legos en un patrón que importe e incluso si los pones juntos al azar apilándolos aquí y allá, si no construyes una buena base y no lo haces de manera organizada, seguirá siendo inestable y tus huesos no son diferentes. Tienes osteoclastos, osteoblastos, dos tipos diferentes de células. Los osteoblastos depositan calcio y lo hacen de manera muy organizada y los osteoclastos eliminan el calcio en áreas donde hay demasiado para que tus huesos estén diseñados para tener la cantidad perfecta de fuerza sin demasiado peso. Así es, y por supuesto para hacer eso los osteoclastos y osteoblastos necesitan una dieta saludable donde obtengas tus vitaminas y minerales y nutrientes, incluyendo vitamina D y todas las otras cosas que necesitas para hacer eso. Pero si tienes demasiado flúor en tu dieta, lo que pasa es que los osteoblastos depositan demasiado calcio y los huesos se vuelven calcáreos. Se vuelven gruesos y fuertes, pero en realidad son débiles. Y entonces lo que encontraron es que había ciertas personas en los locales donde tenían su agua fluorada y notaron que tenían más fracturas en otros lugares donde había fluoruro. Donde no se ponía fluoruro en el agua, hicieron un estudio para ver si esto haría una diferencia en las ratas. Y lo que descubrieron es que las personas que tienen algún tipo de daño renal, digamos que naciste con un riñón, digamos que tuviste daño cuando eras niño, tus riñones simplemente no excretan tantos minerales de tu sangre o de tu sistema. Si tienes deficiencia renal o simplemente una función renal disminuida, vas a retener más fluoruro y ese fluoruro se depositará en el hueso y ese hueso en realidad será débil y descubrieron eso en ratas, por lo que realmente recomiendan en su conclusión, en realidad concluyen que en ciertas áreas donde hay demasiado flúor en el agua, en realidad no. Lo que concluyen es que las personas que tienen insuficiencia renal no deberían beber o deberían averiguar cómo no tener tanto flúor en el agua o básicamente empezar a beber agua embotellada porque sería malo para ellos e incluso hicieron un llamado a salud pública, así que pueden ver incluso aquí, y creo que esto es lo que sucedió en 2000, no sé, 2002, 2004, creo que fue cuando se publicó el estudio, así que incluso ahí comienza a suceder.
Y de nuevo, esto no es como si yo lo hubiera inventado. Esto no es un trapo de medicina alternativa en el que simplemente creemos en los chakras y cosas así. Esto es en realidad gente que está mirando la ciencia aquí. Así que es bastante impresionante, lo siento. Esto es 1996, se publicó en 1996. Doctor Tim, me gusta cómo le diste a la gente una especie de solución, que es lo que incluso si no tenemos problemas renales, creo que probablemente la mayoría de nosotros queremos trabajar en esta cuestión de flúor y cuáles son los elementos de acción que le das a la gente para beber la mejor agua que puedan beber. Porque esa es una de las leyes de la salud. Queremos agua de buena calidad, no contaminada. Entonces, ¿cuál es tu recomendación para que la audiencia obtenga buena agua sin flúor? Sin otros problemas como el hombre que mencionó también, hace 60 u 80 años, podría haber sido genial en ese entonces, pero vivo en un cinturón agrícola y nuestra agua de pozo probablemente esté contaminada con glifosfato, ¿verdad? Oh, sí, sí. Así que filtramos la nuestra con un sistema de alimentación por gravedad, estilo goteo, 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 como un Alexa Pure o Pro Pure o Berkey, como esos tipos. ¿Qué recomiendas para las personas para que beban agua buena? Sabes, he investigado sobre esto y una de las cosas que dicen que es muy difícil es deshacerse del flúor, especialmente si están vertiendo fluoruro de sodio en el agua. El fluoruro que se produce naturalmente puede ser un poco más fácil de eliminar. No estoy seguro exactamente por qué es así, tal vez porque está unido a otra cosa. No sé, me imagino que ambos son difíciles, pero generalmente recomiendan usar ósmosis inversa, así que creo que esa es la forma de hacerlo si desea deshacerse de él. Obviamente a veces el agua embotellada en general está hecha con ósmosis inversa, eso es bueno. Pero probablemente quieras mantenerte alejado de demasiados plásticos. Quiero decir, obviamente si tienes que beber agua, es un desafío. Sí. Recomendaría que cualquiera que use agua donde sea que lo obtenga, deberíamos comenzar a filtrar, a menos que vivas como en Montana, Wyoming o algún lugar lejano donde puedas acceder a un acuífero puro. Probablemente quieras filtrar tu agua solo para estar del lado seguro. Obviamente la mejor es la destilación. Pero si haces destilación, quieres agregar tal vez un poquito de sal marina del Himalaya o algo así para recuperar algunos minerales. Es la ósmosis inversa. Y ahora hacen filtros de ósmosis inversa para toda la casa. Por lo que puedes incluso comprarlos si lo necesitas. Pero depende de tu presupuesto y de lo que quieras hacer. Recuerdo que hace 20 años fue cuando comencé a escuchar ese tipo de... Ni siquiera es un punto de vista de medicina alternativa, como dijiste. Es ciencia convencional, pero recuerdo que tenía Berkey en ese momento y tenían estos filtros adicionales que tenías que enroscar en la parte inferior del filtro normal y era un filtro PF2. Todavía recuerdo cómo se llamaba y era para que el flúor, porque estás diciendo que el fluoruro es difícil de eliminar y principalmente de lo que estás hablando es del agua de la ciudad, ¿verdad? La gente que usa agua de pozo no está tan preocupada por eliminar el fluoruro, ¿verdad? Sí, así es que el problema con el flúor estaba escuchando y llegaremos a eso, pero... Sí, continúa. El cirujano general de Florida, Joseph Ladapo, acaba de hacer una declaración probablemente hace un par de semanas que él estaba recomendando que los condados suspendieran su programa de fluoración del agua. Ahora, como cirujano general de Florida, no puedes ir a condado por condado y decirles deben hacer esto, pero puede hacer recomendaciones firmes y llegaremos a por qué las hizo. Pero las hizo y entonces la idea es que los condados necesitan comenzar a eliminar esto y de hecho hay un buen movimiento de pie ahora con los datos y el Tribunal Federal del Distrito o el Tribunal Federal del Circuito. La opinión del noveno circuito y lo que sea que vaya a suceder en el futuro cercano, es posible que puedas presionar o solicitar a tu gobierno del condado que comience a eliminarlo porque pueden ser responsables de los daños, pueden ser responsables de todas estas cosas. De nuevo, digamos que, como mencioné, si el flúor fuera saludable para la mayoría de las personas, si eres un niño, piénsalo, tú y tu hijo beben 8 onzas de agua, están recibiendo la misma dosis de flúor y sin embargo eres un adulto y tu hijo es un niño y no sé cuánto pesa tu hijo mayor, pero probablemente 18, 22 kilos menos que tú tal vez. Sí. ¿Sabes a qué me refiero? Entonces estás recibiendo el doble de intensidad de eso. Eso es lo que estoy diciendo, así que de nuevo hemos hecho esto de manera acrítica y realmente creo que hay mucho trabajo por hacer para eliminarlo, pero tienes razón, si estás en tierras de cultivo no lo están arrojando allí, el problema es que yo iba a decir
que con todos estos condados haciéndolo, a veces los agricultores aprovechan el agua de la ciudad y riegan los cultivos con el flúor. Así que también se puede obtener de esa manera. El doctor Ladapo mencionó que, creo que dijo que el 60% de nuestra ingesta de flúor proviene del agua, lo que significa que hay un 40% que podemos obtener de los alimentos y de otras fuentes que no conocemos. Porque piénsalo, vas a un restaurante y digamos que te hacen pasta, la hierven en agua que puede que ya esté fluorada. Está en tu comida. Bueno, si podemos controlar las partes que podemos controlar y simplemente hacer lo mejor que podamos, sé que eso es todo lo que el Señor nos pide. Y por cierto, Jeremy, quita mi pantalla, quiero que el Dr. Tim se vea completo porque esta ha sido una gran conversación. Puedo intervenir en cualquier momento en otra diapositiva aquí, pero quiero que nuestros oyentes puedan realmente obtener el volcado de datos de usted ahora. Eventualmente llegará a esa parte de CI. Y sé que vendrá mucho más contenido de calidad, así que el Dr. Tim continúe, no me deje interrumpir, no se detenga, continúe durante 20 minutos. Entendido, lo haremos. Sí, de todos modos, este estudio es de 2004, esto es de ciencias médicas y ambientales, así que suena como algo que todos nos gustaría hoy, y lo que analizaron es que tomaron los hepatocitos de embriones humanas, que son células del hígado, y querían ver los efectos del flúor en ellos e intentaron usar aproximadamente lo que serían los mismos tipos de niveles que obtendría en su agua potable, y lo que encontraron es que el flúor podría dañar las células del hígado humano, que podría causarle daño, y lo llaman peroxidación lípida, que es la idea de que está causando que los lípidos, que son grasas, se oxiden, y eso causa más inflamación que daña las células hepáticas o hepatocitos. Así que descubrieron eso. Y de nuevo, esto puede provocar cáncer cuando daña las células y comienzan a morir. Esto puede provocar cáncer, esto puede provocar cirrosis, esto puede provocar enfermedad del hígado graso, no alcohólico, todos estos problemas con el hígado. Esto lo puede provocar, no es la causa principal, pero puede ser una causa contribuyente y ciertamente puede afectar el hígado. Y de nuevo, esto es lo que encontraron en 2004, así que esto no es, la gente no lo está inventando, tenían serias preocupaciones desde el principio sobre el fluoruro. Aquí hay otro estudio de la India y estaban observando los efectos, así que esto es en 2005, y estaban observando los efectos del fluoruro en la hormona tiroidea y cómo afecta a los niños, porque recuerda, los niños van a ser más susceptibles a los minerales y químicos que en los adultos. Ese es generalmente el caso porque las células de los niños se están dividiendo más rápidamente. Sus defensas completas no están activas y por lo tanto cuando se introducen toxinas y cosas así, va a tener un efecto más fuerte, lo sabemos. Quiero decir, así es como practicamos la medicina. No damos las mismas dosis a un medicamento que le daríamos a un adulto, que las damos a un niño en la mayoría de los casos. Así que escucha lo que dijeron aquí. Estas son algunas de las conclusiones de los que creen que debes hacer. Los niños con fluorosis dental que viven en áreas endémicas de fluorosis, que es IDD, creo que es una deficiencia de tiroides. Por lo tanto, es posible que tengan trastornos de la tiroides que requieran atención especial. Entonces, lo que están diciendo es que en áreas donde el flúor es demasiado y los niños tienen fluorosis dental, pueden tener otros problemas con la tiroides. Dicen que la causa principal de la tiroides, deficiencia o enfermedad, puede no ser siempre una deficiencia de yodo, pero puede ser inducida por envenenamiento por flúor. Así que lo que notan es que el flúor, si se adhiere a la tiroides, que es responsable del control de la hormona del crecimiento y del metabolismo, y te preguntas cuántas personas sufren de obesidad o tienen dificultades para perder peso porque su tiroides se vuelve inactiva por altas dosis de flúor, porque el flúor puede dispersar o expulsar el yodo. Así que incluso cuando le estás dando a las personas otras fuentes de yodo porque tienen tanto flúor en su sistema que ni siquiera pueden absorberle, y luego dice prueba de agua potable, así que estas son las recomendaciones que están haciendo. Las pruebas de agua potable y fluidos embotellados por el contenido de flúor junto con T3 libre, que es la hormona tiroidea. Esto es trióxido, y luego está esta T4 libre, que es tiroxina, y TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides. Incluso en niños sin fluorosis dental, es recomendable reconocer trastornos de la tiroides. Así que, en otras palabras, sintieron que necesitaban hacer pruebas para ver qué estaba pasando con alguno de estos niños y sus tiroides.
donde el agua estaba fluorodizada y dicen prevención y control de fluorosis y la enfermedad tiroidea requieren un enfoque integrado para el diagnóstico del manejo del paciente contrario a las prácticas predominantes, por lo que creen que es un problema y la gente necesita unirse. Y luego dice esto: los resultados de este estudio cuestionan la validez de la fluoración en el agua, la leche, los jugos de frutas y la sal por parte de las autoridades de salud pública. Sí, eso es decirlo suavemente. Decirlo suavemente, eso es exactamente, y esto es en 2005, quiero decir, ya están viendo esto aquí, así que este es un gran artículo aquí, y creo que es del 2006, y se trata de prevención, así que esta es una revista que trata sobre salud, y este es el momento en que la investigación sobre el flúor está empezando a acumularse, está empezando a haber una ola o un crescendo, por así decirlo, y la gente realmente está despertando a esto. Así que la prevención hablaremos de dieta, ejercicio, formas de vivir más tiempo, pero no es como en una revista de salud alternativa completa. Así que tienes que darte cuenta de que cuando llega aquí, esta es una revista bastante convencional y hablan sobre el flúor en el agua. Y ahora fíjate en esto, están mirando la investigación y dicen que el flúor se ha relacionado con el cáncer de huesos, coeficientes intelectuales más bajos, osteoporosis. Entonces, ¿por qué se sigue añadiendo el agua? Ahora, no vamos a tener tiempo de leer el artículo, pero incluso muestran la historia. Y mira, aquí hay una bonita foto. Puedes ver a la persona aquí. Puede que sea difícil para tu pantalla, pero puedes ver a una persona aquí. Tienen que usar máscara y están... Sí. Puedes verlo en el agua. Y recuerda que mencioné al doctor Insólito, 1964, y de nuevo hablan de cómo llegó allí y hacen un gran trabajo documentado, y uno obtiene una cita de uno de estos médicos que dice: la fluoración podría convertirse en uno de los 10 mayores errores del siglo XXI. Así de loco es esto, porque se dan cuenta de que no es bueno. Y por supuesto tienen 10 pasos para reducir el flúor, y hablan de averiguar si el flúor está en el agua. Asegúrense que sus hijos usen pasta de dientes sin flúor, use filtros, incluso mencionaron elegir frutas y verduras orgánicas porque van a tener menos flúor. Y luego, por supuesto, hablan de carne procesada. Ahora, muchos de nosotros no comemos carne, así que eso es bueno, pero para aquellos que sí lo hacen, encontrarán mayores cantidades de flúor en las carnes procesadas. Y luego, por supuesto, asegúrese que su fórmula para bebés no tenga ningún líquido. Así que esto fue relevante. Esto es en 2006. Así que ve que incluso aquí en esta publicación convencional están diciendo: oye, el flúor no es bueno. El flúor no es bueno en absoluto. No es bueno en absoluto. Doctor Tim, ¿puedo invitar a la gente a que me envíe un correo electrónico y les enviaré este artículo? Sí. Porque esto es, si estoy en los zapatos de los oyentes, puedo tenerlo justo frente a mí. Quiero leer este artículo, así que si quieren este artículo de la revista Prevention de 2006, envíenme un correo electrónico a scottritzema@gmail.com. Recortaré estas diapositivas y se las enviaré. Sí, sería genial, porque sé que es una pena no tener tiempo para leerlo, pero creo que otras personas se sorprenderían. Lo estás haciendo genial, nos estás dando una descripción general y los puntos clave, así que no quiero perderme en los detalles. La gente puede leer cada palabra por su cuenta. Correcto, así que aquí es donde hay más investigaciones, y de nuevo en 2006 ya estaban haciendo estudios hablando sobre reducir tu coeficiente intelectual, y aquí hay una que acabo de sacar. Hay muchas más que esto, no me malinterpreten, hay mucho más, y dice disminución de la inteligencia en los niños y exposición a flúor y arsénico en el agua potable. Así que nuevamente el flúor es el principal culpable, pero también arrojan arsénico, que sabemos que es tóxico. Pero escuchen lo que dicen: en conclusión, los datos de esta investigación respaldan la conclusión de que el fluoruro y el arsénico y el agua potable tienen un potencial efecto neurotóxico en los niños. Es urgente que se implementen medidas de salud pública para reducir los niveles de exposición. Millones de personas en todo el mundo están expuestas a estos contaminantes y por lo tanto potencialmente en riesgo de impacto negativo de la inteligencia. Este riesgo puede aumentar otros factores que afectan el desarrollo del sistema nervioso central, como la desnutrición y la pobreza también están presentes. El riesgo es particularmente agudo para los niños cuyos cerebros son particularmente sensibles a las toxinas ambientales. Además, sería recomendable reexaminar el beneficio del flúor, dado el documento Riesgo de Salud 2007. Sí, esto no empezó con RFK en este último ciclo electoral o Joe Ladapo en Florida. Es correcto, en absoluto, en absoluto. Así que de nuevo, el punto del asunto es que todos estamos como: oh, bueno, esta es una teoría de conspiración, pero no lo es. Esto ha estado sucediendo durante algún tiempo. Estos tipos estaban advirtiendo sobre esto. Están diciendo: oye, tenemos que hacer algo al respecto. Y de nuevo, esta es otra publicación científica convencional. Así que aquí vamos a otra, y esta es la revista de la Sociedad India de
periodoncia y odontología preventiva, así que están mirando el esqueleto, están mirando la fluorosis dental y el coeficiente intelectual, y la idea es que si comienzas a desarrollar fluorosis dental, eso significa que tus niveles de flúor son tan altos que están arruinando tus dientes. Lo que la mayoría de la gente no entiende es que si tienes demasiado flúor, comienza a picar y a dañar tus dientes. Así que intentan decir que hay un punto óptimo. Pero lo que han notado es que una vez que superas ese punto óptimo, y no sé cuál es la ventana terapéutica del flúor, y puede que dependa de cada persona, si sus riñones no funcionan demasiado bien, si hay otras fuentes de flúor que no conoce, si no puede excretarla por cualquier razón, cualquiera que sea, una vez que obtiene demasiado, notan que además de tener fluorosis dental, también pierde puntos de coeficiente intelectual. Y esto es lo que dijeron en 2011. Se dieron cuenta de eso en la India y estaban hablando de ello, así que es bastante interesante. Este es uno de mis estudios favoritos y se hizo, y me gusta porque trae la historia. Mucha gente recuerda el monte Vesubio destruyendo Pompeya. Había otra ciudad que también fue destruida, Herculandia. Aquí hay un dato divertido para todos. En el año 79 después de Cristo, cuando Pompeya hizo erupción y enterró a Herculandia, cuando el monte Vesubio hizo erupción y enterró a Herculandia y Pompeya, habían dos personas famosas o personas no famosas que estaban allí en ese momento, principalmente Félix y Drusila de la Biblia. ¿Recuerdan cuando Félix dijo: Pablo, vuelve a verme cuando tenga una temporada conveniente para escucharte? Bueno, resulta que se fue de vacaciones a una de esas dos ciudades y fueron aniquiladas en esta erupción. ¡Wow! Muy bien, un cambio total de tema, pero en realidad es el tema central. Sí. ¿Por qué tenemos conversaciones sobre la salud? Es porque queremos honrar a Dios con nuestros cuerpos, ¿no? Así que acabamos de dar un giro de la conversación de salud a la historia, aquí que el doctor Pernick también se especializa. Eso me dice: no se demore, no posponga el día de la preparación mientras todavía se llama hoy, no endurezcan sus corazones como lo hicieron en la rebelión, tomen una decisión por Jesús hoy. Solo me estoy recordando a mí mismo que todos los días tengo que caminar con el Señor porque nunca se sabe qué va a pasar a continuación. Dijo: cuando sea conveniente para mí, voy a repensar mi condición espiritual. Examínense, amigos, para ver si están en la fe. Y no es un mensaje temeroso, es un Dios con los brazos abiertos, un Jesús que te ama y ha muerto por ti. Así que recibe esa gracia y camina en novedad de vida en Él. Y luego, ¿sabes? Si muere un accidente automovilístico mañana, mi próximo pensamiento consciente será la presencia de Jesús e ir al cielo con mis seres queridos. Así que no necesitamos tener ningún miedo. Amén. Así que tuve que colocar eso allí porque está relacionado con esto. Así que aquí está lo interesante, es que después de que la población allí, porque era un volcán activo y había mucho flúor en su agua, y el flúor es algo comparable al tipo de cantidad de flúor que tenemos en nuestra agua hoy. Y así, después de que el volcán entró en erupción y enterró a todos en ceniza, sus huesos se conservaron perfectamente. Se pueden ver los cadáveres que se conservaron perfectamente en cenizas hasta el día de hoy. Así que era casi como una cápsula del tiempo. Era una cápsula del tiempo de cómo era su salud, particularmente sus huesos. No mucho tejido blando, porque la mayor parte se quemó, pero incluso sus poses en muerte se conservaron a través de toda esta ceniza y destrucción. De nuevo, es una cápsula del tiempo. Así que lo que miraron lo que es el flúor, la cantidad de flúor en el agua, y dijeron: bueno, ¿qué hizo esto? Y así se puede ver en estas imágenes. Y esto es del estudio en sí. Así que muestran estos huesos, y si miras dónde está la flecha, puedes ver el esternón manubrio, lo que parece un proceso extraño de sifoide. En realidad se perdió eso. Déjame traerlo de vuelta a la colación. En realidad es bastante fascinante porque si miras los huesos, y de nuevo la mayoría de la gente lo mirará y dirá: bueno, no es así como se ven los huesos cuando envejeces. No, en realidad muestra destrucción de los huesos. Había niveles de artritis, osteoartritis para ser específicos, todo tipo de cambios degenerativos en los huesos, y puedes verlos aquí. Esta es la columna vertebral aquí mismo, y puedes mirar los bordes. Todo esto es osteofitosis. Esta es una tomografía computarizada aquí. Puedes ver más osteofitosis, y esta es la
columna cervical. Aquí muestra enfermedad articular degenerativa y tenían un nivel muy alto de ella, lo que nos dice que incluso si las personas, incluso si no sabemos cuáles eran sus coeficientes intelectuales, si ni siquiera sabemos cómo les afectó cognitivamente, lo que encontramos es un nivel inusualmente alto de cambio óseo degenerativo debido a la cantidad de flúor que estaba bebiendo en sus aguas. Y por lo tanto este artículo habla sobre los peligros del flúor en el agua, porque no es solo por lo que le hace al cerebro, sino lo que le hace a los huesos y acelera los cambios degenerativos reales que conducen a la debilidad y al dolor crónico. Así que tienes que imaginar que esto tuvo que ser bastante terrible, que todas estas personas aquí estuvieran sufriendo eso y no puedes verlo, pero en uno de los huesos puedes ver tumores en él, todo tipo de cosas, y creen que tenían todo que ver con los niveles de fluoruro que estaban bebiendo en el agua. Y nuevamente esto fue acumulación, no eran los niveles súper tóxicos, eran niveles bajos y simplemente lo acumularon. Doctor Tim, sé que te dije que siguieras, pero estoy pensando que los miembros de la audiencia podrían decir que he estado bebiendo agua desde la ciudad durante 50, 60, 70 años. ¿Qué puedes hacer para desintoxicarte, para revertir algo de esto si crees que puedes tener algo de esto? Sabes, creo que sí. Creo que una de las cosas que puede ayudar es cualquier cosa que te ayude a que tus riñones funcionen mejor. De nuevo, todo va a volver con la dieta. Tienes que limpiar. Eso, si te vuelves más alcalino, eso se te va a ayudar. También equilibrar tu magnesio, tu calcio, asegurándote de que te estás obteniendo la cantidad correcta de magnesio. Probablemente hay formas de excretarlo, pero creo que es principalmente a través de los riñones. Así que hay desintoxicaciones, hay limpiezas con ayunos de jugos, todas estas cosas, cualquier cosa que vaya a aumentar la excreción renal de estos minerales en tu cuerpo. Sacar la carne y los lácteos no es tan difícil. Absolutamente, lácteos sí, porque las vacas están bebiendo o si las vacas están comiendo pasto que fue rociado con agua fluorizada, eso va a entrar en la leche. ¿Y la carne daña los riñones? Cierto, la carne. Bueno, sí, la carne también daña los riñones. Creo que una de las mayores causas de la no toxicidad renal, sino el daño renal, es la diabetes tipo 2. Y todos piensan que la diabetes tipo 2 es un trastorno del azúcar, pero los estudios han demostrado que las dietas altas en grasas en realidad te empujan a la diabetes tipo 2. No digo que el azúcar no sea una causa, no me malinterpreten. Nunca me escucharán decir que comer Skittles es bueno para ustedes, pero lo que les diré es que las dietas altas en grasas, y en particular los productos animales que son altos en grasas, no van a ser buenos para luchar contra la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 va a ser su principal impulsor de la enfermedad renal. Bueno, eso va a ser enorme. Siga adelante, solo quiero asegurarme de que la gente sepa que su cuerpo se curará solo, como Dios lo hizo muy versátil. Solo coma una dieta muy saludable y no tome más flúor en la medida de lo posible y estará genial. No, y en algunos de estos, si no es demasiado mayor, el ejercicio en realidad va a ayudar porque ayudará a remineralizar los huesos de la manera que desea. Pero tienes que poner las cosas correctas ahí, así que... El magnesio y el calcio fueron la clave. Sí, de todos modos, aquí hay otro artículo y este se publicó en 2012 y en este artículo está la revista de odontología de Irán y notaron que este artículo era algo controvertido porque en su gobierno decían, oye, el flúor es bueno, y estos tipos lo estaban revisando porque se preocupaban por sus hijos y dicen, bueno, notamos que está afectando el coeficiente intelectual de los niños en esta área donde tienen niveles de flúor un poco más altos de lo normal. Pero ese es el problema, incluso si es alto. Debes recordar que es una acumulación, así que incluso si tienes un nivel más bajo que el condado de al lado, pero bebes esa agua durante 50 años, bueno, adivina qué pasará. Si alguien vive en el condado con niveles altos pero se muda cuando tiene 10 y 15 años, todavía tendrá más que ellos. Y nuevamente estamos hablando de desarrollo cerebral. Y eso no solo significa que afecta a los niños después de que salen del útero. Esto también significa que la madre bebe agua mientras el bebé está en el útero. Por lo que este es un problema real. Y por eso señalan todo esto como si fuera un problema real para ellos. Que el flúor en estas áreas estaba dañando el coeficiente intelectual. Y dicen que controlan los factores socioeconómicos y educativos y la educación de los padres. Controlaron todas estas cosas y estaban absolutamente convencidos de que el flúor tenía algo que ver con la reducción del coeficiente intelectual y nuevamente es 2012, así que acá hay otro. ¿Debería reemplazar el fluoruro con yodo? Sí, bueno, compiten entre sí. Así que si puede aumentar su yodo, puede desplazar o puede obtener los efectos que necesita sin lastimarse y por lo tanto... Me refería individualmente, por cierto, no me refería a medicar en masa a las personas.
No quiero flúor en el agua, pero escuche, si compra sal que tiene yodo, esa es una forma de obtenerlo. Pero mucha gente habla de tomar buenos suplementos de yodo y eso está bien. Pero el yodo también viene en las algas y otras verduras como esas. Y encuentra las que lo tienen y quiero decir, me gustan las algas, así que... Tenemos un debate en mi familia sobre si es un derecho humano no comer algas en su presencia, si tiene tal disgusto y repulsión por su olor. Soy un defensor que debes comer tus algas y comerlas afuera y tomar un suplemento de yodo. De hecho, vendemos un suplemento de yodo en provitaliving.health. Creo que alguna vez mencionamos eso a nuestra audiencia, pero... Bueno, debería, sí. Sí, así que algunos de nosotros en la familia, creo que 2 de los 5 miembros de la familia comerán estas algas. Los otros 3 dicen, dame el suplemento, no puedo soportarlo. Lo haré. Sí, estoy contigo. Este es un artículo de 2013 y nuevamente hicieron una revisión sistemática de la exposición prenatal y definitivamente encontraron una posibilidad de que inhiba o reduzca el coeficiente intelectual y ralentice el desarrollo neurológico. Quiero decir, piensen en esto. Quiero decir, está encontrando algo que dañará la cognición y algunas personas creen que puede calcificar su glándula pineal. No sé exactamente, sé que puede calcificar el tejido blando, eso sí sé. En realidad nos lo enseñan cuando tomamos radiología, nos enseñan a entender cómo el flúor en exceso, obviamente estaban a favor, pero cómo demasiado puede depositarse en el tejido blando como ligamentos y músculos y cosas así, y una vez que se introduce calcio allí puede causar otros problemas. Pero aquí hay otro estudio de 2012. Quiero decir, una vez más estás viendo que la evidencia sigue acumulándose. Lo gracioso es que en esta revista en realidad la gente escribió y estaba muy molesta, así que de hecho puse su respuesta. Estaban molestos porque decían, bueno, no, sigue siendo efectivo, es efectivo. Y tratan de condenar el estudio. Así que estaban tratando de decir, no, necesitamos más estudios. Bueno, aquí está el estudio. Este estudio se publicó en la revista de la Asociación Médica Americana. Ahora tú y yo vamos a hablar sobre estos tipos y lo que tu audiencia necesita saber sobre la revista de la Asociación Médica Americana es que no le gustan los suplementos, no les gusta la medicina alternativa. Han estado a favor de todas las políticas de salud pública importantes que puedes imaginar. A menudo han excluido a otros médicos de la práctica, han perseguido a los médicos alternativos, incluso a los médicos que tenían opiniones diferentes, los han cerrado, los han silenciado. Así que para que publiquen un artículo de la Universidad de Florida que muestra que el flúor tiene una influencia, especialmente cuando la mamá lo bebe, el flúor tiene una influencia en el desarrollo neurológico de los niños. Lo publicaron en el 2024 y esto es lo que dice. El estudio de cohorte encontró que la exposición prenatal al flúor se asoció con un mayor riesgo de problemas de comportamiento neuronal entre los niños que residen en los Estados Unidos. Solo quiero detenerme aquí. Esto les dice que esto ya no es una teoría de conspiración. No. El Dr. Tim está aquí en la entrevista de hoy promoviendo la medicina convencional. Así es, márquenlo en sus calendarios y nuevamente les diré que probablemente no esté de acuerdo con estos tipos. Quiero decir, escuchen, si la revista de la Asociación Médica Americana me dijera que el cielo era azul, saldría a comprobarlo. Pero el hecho de que están diciendo esto y que este estudio lo haya realizado una profesora de la Universidad de Florida y ella habla de su investigación aquí y ella es la que básicamente encabezó toda esta investigación y fue su trabajo el que llamó la atención del doctor Joseph Ladapo, el cirujano general de Florida. Y no sé si estoy detrás de esto, llamó su atención y lo llevó a hacer las recomendaciones para eliminar el flúor del agua potable pública. Por lo que esto definitivamente muestra que han movido la ventana, por así decirlo. La gente definitivamente está cambiando de que el flúor ya no es una teoría de conspiración. Sabes, en tantos frentes, y es por eso que quiero tener otra entrevista contigo donde hablemos de todas estas cosas que alguna vez fueron ridiculizadas como teorías de conspiración. Todas, una por una, siguen siendo validadas y de hecho lo han sido en el pasado. Lo que has mostrado aquí, creo que vamos a ver lo mismo con el glifosfato y los GMO.
y otras cosas. Es solo una cuestión de que las personas se vuelvan, pasando por COVID, pasando por lo que acabamos de pasar en los últimos 4 años. Creo que tomó un gran segmento de la población y los ayudó a despertar a que no todo lo que reciben las autoridades institucionales es necesariamente confiable. Y estoy siendo cuidadoso aquí en esta plataforma. Amigos, vamos a continuar en Bells of Truth TV. De hecho, suscríbanse al canal Rumble del Dr. Tim. No lo mencioné todavía. ¿Dónde puede la gente conseguir su libro? Pueden conseguirlo, de hecho, creo que pueden conseguirlo en Revital Living, creo que todavía puede conseguirlo allí. Si no está allí, me aseguraré de que esté allí, pero ¿cuál es su sitio web? RestoringTheRightHand.com. Ahí vamos, sí, Restoring the Right Hand. Estaba dudando entre la mano y el brazo antes y quiero asegurarme de que todo esté bien porque la gente puede reservar citas con usted y amigos. Permanezcan atentos a este canal. El Dr. Tim va a regresar y está lanzando otros esfuerzos e iniciativas para ayudarnos con cómo ser quienes Dios nos creó para ser, particularmente como hombres, y ayudar a los jóvenes en este viaje. Así que espero con ansias otras conversaciones sobre esto. Espero con ansias conversaciones sobre historia antigua, historia bíblica, historia profética y también simplemente estamos discutiendo otros temas que hemos mencionado. Pero ¿alguna última reflexión sobre el flúor antes de continuar con la entrevista en Bells of Truth TV sobre el tema de la vacunación? Por cierto, eso se trata el libro del Dr. Tim. El libro del Dr. Tim se llama Vacunación y es un experto en exponer información errónea y asegurarse de que tengamos lo que está validado. Es verdadero y está basado en la ciencia en el debate sobre la vacunación. El nombre del libro es Vacunación. Consígalo en restoringtherighthand.com. Y las últimas palabras sobre el flúor antes de irnos para allá. Sí, todo lo que tengo que decir es que a veces nuestros instintos sobre cómo mantenernos a salvo merecen un examen más profundo, así que cuando la gente decía que tenía un mal presentimiento sobre esto, fueron a investigar. Y creo que cuando alguien dice que todo el mundo tiene que tener algo, todo el mundo necesita tener esto, es seguro y efectivo, y no se siente bien con eso. Siga adelante e investigue para ver si tal vez si su instinto está en lo cierto. No siempre es correcto. No nos guiamos por los sentimientos, pero a veces es importante investigar un poco más y se sorprenderá de lo que encuentre. Entendido. Gracias, Dr. Tim. Y la gente también apreció la entrevista a Ron Manhart sobre la salud. Estamos viendo medicina alternativa, medicina convencional, la historia de la medicina. Lo tendremos de regreso. Tuvimos a Jay Cameron. Estamos hablando de libertad religiosa, hablando de eventos actuales y tenemos 10 días de salud. Olvidé mencionar eso. Así que sigue viendo este canal a las 5:45 p.m. todos los días. Y nuevamente el código QR apareció hace un segundo para el producto Revital Living, así que ve a revitalliving.health. Y por supuesto, Jeremy, gran trabajo esta noche. Gracias a nuestro productor Christian Digital Network. Me gusta a Vidas Cambiadas. Escanea este código QR y suscríbete al canal de YouTube de CDN para obtener un montón de contenido excelente de diferentes fuentes. Y el Dr. Tim y yo continuaremos en Bells of Truth TV nuevamente. Y vaya a la colección, vaya a la lista de reproducción llamada Bells of Truth en vivo y verá al Dr. Tim y a mí allí en la miniatura. Y haga clic y disfrute de la entrevista pregrabada sobre la vacuna. Soy Scott Ritzema, su anfitrión en Bells of Truth Ministries y el Dr. Tim con Restoring the Right Hand, Ritzema y Pernick. Los veremos a todos la próxima vez.